Bienvenidos a Líderes de nuestro tiempo, una voz más allá de las palabras. Esta semana en Líderes de nuestro tiempo, te presentamos un episodio imprescindible para toda familia. Nuestro invitado especial, licenciado Yeshua Tapia Mosquera, abordará el tema ¿Qué es un delito? Una guía clara y necesaria para comprender mejor el derecho penal, cómo funciona y qué acciones pueden ayudarte a prevenir problemas legales en la vida cotidiana. Muy buenas tardes, como siempre muy agradecidos por su atención, por la oportunidad que nos dan de compartir esta noche con ustedes. Agradecemos a la Asociación Nacional de Locutores de México su espacio y a Líderes de nuestro tiempo su apoyo. Y a ustedes que nos ven y muy especialmente a nuestro invitado y al equipo que está con nosotros. En producción tenemos a Cristian Valencia, máster, a nuestro ingeniero de sonido Carlos Vázquez, ¿sí? Y el staff de Líderes de nuestro tiempo, Susi y Jorge Thierry. El abogado Yeshua Tapia Mosquera, quien nos hablará sobre un tema muy importante. ¿Qué es un delito y qué es la inimputabilidad en el proceso penal? Creemos que este tema es de suma importancia porque muchas veces hacemos cosas que ni nos imaginamos el daño que podemos hacer y las consecuencias jurídicas que esto genera al infractor y a toda la gente que le rodea. Córdoba Hintley nos compartió: si supiéramos las consecuencias de nuestras malas decisiones, tomaríamos mejores decisiones, decisiones que resultarían en felicidad, gozo, en lugar de pesar y dolor. Soy José Antonio Garza y es un placer conducir esta entrevista y espero que para ustedes sea así. Les presento a nuestro invitado y les comento su trayectoria. Gracias, Yeshua. Un gusto. Gracias por estar con nosotros. El abogado Yeshua Tapia Mosquera es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, la UNAM. Actualmente está cursando la especialidad en materia penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia laboral la tuvimos que recortar por obvio de tiempo, pero él labora en el despacho Miranda y Campos Abogados, el cual está asociado con el mediador privado número 36 y 151 del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También colaboró con el despacho Cuenca Abogados y Asociados, especialistas en materia penal. Actualmente también colabora en el despacho Daza y Asociados, que es un bufete jurídico especializado en materia penal. También participó en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la Defensoría Pública especializada en justicia para adolescentes y ha tomado diversos cursos y diplomados como Diplomado en Sistema Penal Acusatorio, Criminología y Criminalística, impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM, y participó en el primer Congreso Internacional de Derecho Penal impartido por la Facultad de la UNAM. Abogado Tapia Mosquera, este tema creo que lo primero que tendríamos que saber es ¿qué es un delito? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bien, empecemos a hablar un poquito acerca de qué es un delito. Vamos a hablarlo con palabras sencillas, llanas, que todo el mundo pueda entender para que nos quede muy claro esta definición. Muchas gracias. El delito lo podemos entender como aquella conducta desplegada de alguna manera omisiva o de alguna manera de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que tú realizas directamente el acto tendiente a desplegar la conducta o por omitir realizar alguna acción puedes cometer el delito. Bien, esta conducta tiene que tener una relevancia penal. ¿Qué quiere decir esto? Al decir que tiene que tener una relevancia penal, quiere decir que la conducta que el sujeto activo despliegue, por así llamarlo, tiene que estar tipificada o tiene que estar descrita en algún tipo penal. Y el tipo penal es lo que conocemos coloquialmente como delito. O sea que hay acciones u omisiones que podemos realizar nosotros y no siempre habría consecuencias legales. Correcto. Sin embargo, lo que vamos a tratar ahora es de las que sí tienen alguna consecuencia y una relevancia jurídica. Claro, esta definición que les comento es muy genérica, obviamente tiene más complejidad, pero hay cuestiones en las que se puede excluir el delito.
O sea, hay conductas que pueden cometerse, que pueden tipificarse como delito, pero pueden tener un excluyente para que no se cometa como tal, o bueno, se comete el delito, pero no tienen una relevancia para la materia penal. Bien, esto nos daría cierta confianza, sin embargo, desgraciadamente, muchas de nuestras acciones sí tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias jurídicas están como resultado de haber cometido un delito? Principalmente podemos definir 3 consecuencias jurídicas. O sea, son más, pero unas considero desde mi punto de vista muy personal, es que engloba a las demás. Excelente. La primera y la que considero que es más lesiva es la pena privativa de la libertad o la limitante de la libertad de alguna persona. Esa es la más fuerte a manera de sanciones que puedes atraer si cometes un delito. La segunda podría ser una sanción de tipo económica o el decomiso de algún inmueble, de algún vehículo, de algún objeto que esté relacionado con esa conducta ilícita. Y la tercera es la inhabilitación de algún cargo público o la suspensión de ciertos derechos. Coloquialmente o englobando las consecuencias jurídicas, principalmente son estas. Bien, delitos muchos, algunos tipificables, otros no, pero vamos a empezar por el más difícil, ¿no? El que las dos partes tienen un daño irreparable, que es el delito de homicidio. ¿Cuándo Claro. se ejecuta o qué características tiene el delito de homicidio? El delito de homicidio tiene como lo dice la propia palabra, y creo que es algo muy entendible para todos, es aquella acción por la cual se priva de la vida a una persona. Puede haber variantes, puede haber diferentes tipos de conductas desplegadas y vamos a obtener diferentes resultados, dependiendo de la circunstancia en concreto en la que se ejecute este delito. También hay ocasiones en las que no es un homicidio directo, sino por medio de una lesión que se le causa al sujeto pasivo. Como resultado, tenemos la muerte de la persona. Cuando se da este caso, ¿qué penas se pueden imponer por el delito de homicidio? Claro, esto es muy variable. No tenemos una sola penalidad, sino que depende de las circunstancias que rodean al hecho. Esto puede ser desde una pena de 2 a 5 años hasta la pena más alta, que es de 26 años 8 meses a 66 años 8 meses. 66 años, 8 meses por cometer un delito. Si gustas, te puedo explicar un poquito de las variantes de cada una. Por favor. Y entramos en materia. ¿Qué te Excelente, parece? me parece muy bien. Perfecto. El delito culposo o el homicidio culposo es aquel delito que nosotros consideramos como imprudencial, en el que tú no tienes la intención de privar de la vida a una persona. A grandes rasgos, ese es un homicidio culposo. La ley nos establece que se puede castigar con una pena de 2 a 5 años. Aquí hay una variable muy importante y considero que a nuestra audiencia le puede interesar, que cuando sucede un hecho de tránsito y una persona pierde la vida, generalmente consideramos que es un delito culposo, pero en la ley te establece que si la persona que cometió el atropellamiento se da la fuga o no presta el auxilio a la persona a la que le ocasionó la lesión, esta pena puede incrementar, que ya no te alcanzas de 2 a 5 años. Aquí la pena ya puede ser de 4 a 10 años por esa simple acción de darte a la fuga o no prestar el auxilio inmediato a la persona a la que se le ocasionó la lesión. Muchas gracias, y eso es la importancia, y por eso el interés de líderes de nuestro tiempo, de que sepamos a qué nos estamos enfrentando en caso de cometer alguna mala acción, ¿no? Claro. Algo interesante que podría yo rescatar es que cuando hay un homicidio, a alguien se le quita la vida, aunque se tuviera alguna justificación, excepto, me imagino, hablaremos en otra ocasión, de una legítima defensa, de todos modos habrá una sanción. Claro. Eso es importante. Y lo otro que rescato de lo que nos estás compartiendo es que hay cosas que atenúan o que aumentan las penas, claro. ¿Sí? Y lo que nos estás diciendo es oro puro. Si sucede una cosa de estas, es no huir y prestar alivio, auxilio a las personas. Claro. Gracias. Hay otras variantes también del homicidio que también me gustaría tocar un poquito, que es el homicidio simple, que le llaman. O sea, cuando tú tienes la intención de privar de la vida a alguien, la pena que te contempla la ley puede ser de 8 a 20 años, que puede ser
algún tipo de accidente, o sea, hay variantes, pero el homicidio simple puede ser de 8 a 20 años. Otra de las hipótesis que nos maneja nuestro Código Penal para la Ciudad de México es el homicidio calificado. Esta penalidad ya incrementa bastante a comparación de las anteriores que te he venido comentando. Aquí la pena ya puede ser de 20 a 50 años. Hay diferentes hipótesis por las cuales se puede considerar un delito un homicidio como calificado. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza alguna arma, que hay como saña al momento de cometer el delito, hay desproporcionalidad cuando estás como que en un conflicto, te peleas con X persona, tú tienes un arma y la persona está desarmada, ahí se considera o se tipifica, por ejemplo, una calificativa. Y diferente a la calificativa, hay en concretito en nuestro código un agravante, que cuando la persona que es privada de la vida y pertenece al sector de la Secretaría de Seguridad Pública, en funciones o derivado de estas funciones que ejerce, la pena incrementa en una tercera parte, y es la pena que te comentaba que es la más alta que se tipifica para nuestro ordenamiento jurídico en el tema del homicidio. Excelente, gracias. ¿Alguna otra situación de carga cuando se comete el delito? O sea, para tipificarse hay ciertas características, ¿no? Aquí el problema es que pueden ser 6 o 7, pero si calificamos con una sola característica, se da el problema. Correcto. Se da la calificativa. Correcto. No necesitamos agotar 3. Sí. Si se suceden, si ocurren en el momento, pues no quiere decir que te vayan a aumentar la pena por cada uno, sino con que se acredite una de las que contempla nuestro ordenamiento, con esa se incrementa la pena de 20 a 50 años, como te lo comentaba. Caray. Sí, o sea, y haz la comparación y prácticamente es de 8 a 20 y la siguiente es de 20 a 50, o sea, hay una desproporción grandísima. Yo en lo personal creo que esto es sobreseído, es muy alto. Realmente si una persona entra en algún tipo de este tipo de delitos, pues caray, entrar a un centro penitenciario, yo creo que en los primeros 5 o 10 días ya te estás arrepintiendo de haber hecho esto. Entonces creo que son penas totalmente absurdas, pero bueno, esa es nuestra realidad. Pero hay situaciones en que esto puede ser más benigno, ¿no? Ya nos hiciste el favor de comentar que es un delito, cómo se puede clasificar, qué esperanza o qué tipo de tratamiento se le daría. ¿Tú qué camino, si te dieran un caso de un paciente psiquiátrico, qué camino tomarías? Claro, qué bueno que tocas el tema, me gusta ese tema, porque ahora hablamos respecto a un paciente o a una persona que está diagnosticada con algún problema psiquiátrico. Lo que nosotros en el derecho penal conocemos es que es una persona inimputable o puede ser considerada como una persona inimputable. ¿Y qué quiere decir esto? La persona inimputable a los ojos del derecho penal es aquella persona que no tiene la capacidad de entender la conducta que desplegó o que intentó hacer, dependiendo del caso concreto, ¿no? Pero suponiendo en un homicidio, ¿no? La persona que comete el hecho tiene diagnosticado esquizofrenia y un día le da un ataque psicótico, por así llamarlo, y va y priva de la vida a alguien de su familia, ¿no? En ese momento él sentía un miedo, no sé, o sea, entendemos que las personas que tienen problemas psiquiátricos tienden a tener alucinaciones. Pues en ese momento pudo tener algún viaje, pudo tener alguna alucinación, y es cuando sintió un miedo y ante ese miedo él reaccionó privando de la vida a alguien de su familia, ¿no? Esto es lo que detonó su acción. Correcto, ahora, el brote que se hizo, que no necesariamente en su vida cotidiana, en las 24/7 tiene esas situaciones, sino hubo alguna situación que lo provocó. ¿Cómo se acredita una inimputabilidad de materia penal? Debe de haber ciertos criterios, debe de haber ciertas situaciones. Claro, ese también es un tema muy interesante. Hablar de la inimputabilidad, se necesitan hacer diferentes estudios psiquiátricos y psicológicos para que podamos acreditar la condición psiquiátrica y psicológica de la persona que se está tratando.
No basta, bueno, ahora te voy a hablar un poquito de lo que, eso es como que lo que se vive en la teoría, Ya. que se necesitan estudios psiquiátricos, psicológicos, entrevistas de familiares, entrevistas de viva voz de la persona a quien se le está tratando, para que el especialista, en este caso un psiquiatra, determine cuál es su perfil. Eso se podría decir que es en la teoría. Pero ahora bien, estamos hablando del derecho penal, de una persona que está sujeta a un procedimiento penal y que puede ser tendiente a ser diagnosticada como inimputable. ¿Qué es lo que pasa? En la audiencia inicial, que es prácticamente cuando se le hace del conocimiento a la persona que se está investigando el hecho por el cual se le está investigando, el juez tiene la obligación de poner bastante atención en la persona que está siendo imputada, y al él detectar que la persona que está siendo procesada no tiene características de una persona normal, tiene la obligación de solicitar que se le practiquen las periciales correspondientes para determinar su grado de entendimiento de las circunstancias que están pasando a su alrededor, ¿no? Te explico un caso que nos pasó hace como un año y medio. Una persona fue privada de la libertad por el delito de extorsión. La persona que lo señalaba es una persona que tiene capacidad económica, y al momento en que llega con el juez detectó de inmediato la actitud de esta persona que estaba siendo investigada, ya que cuando estás ante una autoridad, lo normal es comportarse, mantener el respeto, escuchar qué es lo que está pasando. Pero esta persona tuvo un comportamiento muy agresivo, al grado de que intentó callar al juez. O sea, a ese extremo llegamos. O sea, no ve niveles, no la ve dimensión de situaciones lo que está pasando, correcto. O sea, y al él mostrar esta actitud tan agresiva, pues al juez le brincó y dijo, a ver, voy a suspender la audiencia. Bueno, obviamente se le formuló imputación, dio vista al Ministerio Público para que practicara las periciales correspondientes. Ahora bien, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como defensores pues, tenemos la obligación de acreditar esa inimputabilidad de nuestros representados, ese daño que pudieran tener psiquiátrico para no poder entender la conducta que desplegaron. Pero lo que pasa es que luego muchas veces creen que como estrategia jurídica esa es la línea, ¿no? Yo acredito una inimputabilidad y me llevo a mi representado, cuando no es tan fácil. Y los jueces de un tiempo para acá se han dado cuenta que mucha práctica jurídica iba encaminada hacia ese sentido, que ahora ya no admiten o no le dan un pleno valor a las periciales privadas, que yo considero que eso está mal, ¿no? Porque te está limitando a tu poder ejercer un derecho de defensa. Y además yo creo que estas periciales privadas lo hace gente especializada, ¿no? Que conoce muy bien la situación, que conoce muy bien cuáles los procedimientos y los requerimientos que tiene la Constitución y el Código Penal para constituirlo, que el padecimiento sea suficiente para una inimputabilidad. ¿No? Porque como te lo comentaba, o sea, hay personas que creen que con presentar al perito y que diga, sí es una persona inimputable por A, B, C, el juez ya lo va a acreditar. No, por eso los jueces han optado por tomar un criterio en el que, ¿sabes qué? Si tú me estás haciendo del conocimiento que tu representado puede ser tendiente a ser determinado como una persona inimputable, vamos a practicarle las periciales, pero con autoridades que son totalmente objetivas, que no tienen, más bien que son imparciales, ¿no? Que no tendrían por qué decirte que sí, ni tendrían por qué decirte que no. Simple y sencillamente van a transmitir lo que ellos determinaron conforme al estudio que se le practica a la persona. ¿El Estado tiene personal especializado en este tipo? Sí. Me imagino que han de ser como los notarios, ¿sí? ¿Necesitan de alguna acreditación o cualquier psiquiatra puede dar un dictamen de este tipo? Hay dos tipos de peritos que hoy en día los jueces son los que tienen como válidos. Pueden ser los del INCIFO, al menos aquí en Ciudad de México, que es el Instituto de Ciencias Forenses, adscrito al Poder Judicial de la Ciudad de México. Y el otro puede ser los peritos adscritos a la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estos son instrumentos del gobierno. ¿Tienen validez? Desde luego. ¿Tienen algún costo? No, en teoría no tienen que tener un costo. O sea, el juez
al señalar o al detectar las condiciones de la persona que se está procesando, autoriza y ordena, ¿saben qué? Practícale las periciales correspondientes y en cuanto tengas una respuesta, me traes el informe o el dictamen pericial y con ello yo tomaré en consideración si puede ser una persona inimputable o hay casos en los que puede ser una persona con una imputabilidad disminuida. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona capaz de entender el hecho, pero por un cierto lapso de tiempo perdió las nociones de lo que estaba haciendo. Un ejemplo como para que a nuestra audiencia le pudiera quedar claro, podría ser el momento en el que estás o pasas un momento de ira, pero a un grado extremo. Por ejemplo, no sé, encuentras, no sé, a tu pareja con alguna otra persona, en ese momento estalla la ira dentro de mí, puede que tu psique se desconecte de la realidad y en ese momento puedas golpearlo, puedas lesionarlo o hasta cometer un homicidio, que es el tema del que estamos hablando. Si acreditamos, ahora sí que tomando en consideración periciales que se le practiquen a esa persona y se determina que en ese momento tuvo una pérdida de su conciencia o de su psique como tal para envolverse en una realidad, podríamos determinar una imputabilidad disminuida. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas en materia penal de una persona inimputable en estos dos casos que nos estás mencionando? Claro. Uno es cuando se le dicta la inimputabilidad, que estaba totalmente fuera de tener conciencia de lo que estaba haciendo, y cuáles son las consecuencias jurídicas favorables cuando es una disminuida. Claro, ese es un tema muy importante y para toda nuestra audiencia me gustaría aclarar esto, que cuando el juez determinó que la persona que está siendo procesada es una persona inimputable, en automático esta persona no puede ser acreedora a una sanción o a una pena. ¿Por qué? Porque no entiende o no tiene la capacidad de entender el hecho que cometió. O sea, al momento en el que se determina su inimputabilidad, el juez de cajón abre un procedimiento especial para personas inimputables y la consecuencia jurídica de esta persona, en el caso de ser responsable, no es una pena, sino lo consideramos como una medida de seguridad. ¿Qué quiere decir la medida de seguridad? La medida de seguridad es un tratamiento que debe de tener esta persona, ya sea para mantenerla controlada o para que pueda presentar algún tipo de mejoría. La consecuencia también es que va a estar dependiendo del grado de peligrosidad. Desde luego, eso hay que tenerlo muy claro, no porque sea determinada como inimputable, quiere decir que va a ser no responsable en materia penal y que se va a ir a su casa. No. Aquí la autoridad tiene la obligación de entrarle al estudio del problema psiquiátrico que tiene y determinar el grado de peligrosidad de la persona, al igual que el delito que se haya cometido. Como decimos, no es lo mismo a lo mejor un robo que en el momento se me hizo fácil, pues como que nadie se iba a dar cuenta, a privar de la vida a una persona, ¿no? Aquí el juez puede determinar, ¿sabes qué? Yo considero que puedes ser un peligro para la sociedad, yo considero que debes de estar en tratamiento o en vigilancia. Si el contexto del hecho fue por otra circunstancia y determina que no hay un grado de peligrosidad, esta persona puede cumplir el tiempo que... porque aquí hay que dejar en claro otro punto, que los años que pudiera ser responsable una persona imputable son los mismos que puede tener una persona en medida de seguridad en grado de inimputabilidad. Es correcto. O sea, aunque sea diagnosticado como inimputable, se va con una pena. Con una medida de seguridad, una medida de seguridad, por el tiempo igualado a la pena que está tipificada en el delito. Ok. O sea, eso es relevante, importante, muy relevante saberlo. Ahora, yo creo que te vamos a comprometer a que volvamos a platicar, que nos pudieras comentar un par de enfermedades que podrían ya tipificarse muy claramente si una gente los padece como inimputable, ¿no? Claro. Y sí, ¿cuál sería el procedimiento? Y que yo sepa hay algo, ¿no? Si, como decía, si a la persona la pueden estabilizar con un buen tratamiento, un buen diagnóstico y un buen tratamiento, y desde luego que la persona se disciplina al tratamiento, va a ser controlable. Claro, ¿no? Y otra ventaja de las personas inimputables es que si el juez considera que no representa un peligro para la sociedad,
que puede ser controlado su tratamiento, su diagnóstico, y desde luego, si tiene una red de apoyo, la persona puede cumplir el tiempo de la medida de seguridad en libertad, bajo el cuidado de su tutor o de sus familiares. Esa es una ventaja, por así llamarlo, pero también hay que entender que la medida de seguridad no busca castigar, no busca una pena, no busca sancionar. Lo que busca, y es obligación del Estado, es tratar a esa persona para que pueda estar estable en el tema psicológico o psiquiátrico, dependiendo del caso en concreto en el que se encuentre. O sea, es tratar de darle salud mental a la persona que en cierto momento pudo haber despegado de su tranquilidad o estabilidad psicológica o psiquiátrica. Sí, mira, también vamos a invitar a un par de psiquiatras especializados. Nos comenta el doctor Nani, que va a estar con nosotros, que 8 de cada 10 personas que están privadas de su libertad tienen algún padecimiento psiquiátrico, y lo más triste es no diagnosticado, mucho menos tratado, ¿no? Desde luego, un factor que nos puede ayudar a diagnosticar a una persona es, por ejemplo, si tiene antecedentes de que toma ciertos medicamentos controlados que le recetó desde luego el psiquiatra, al momento, si llegase a cometer un hecho delictivo, el expediente clínico es de suma relevancia para aportar elementos para acreditar ese grado de inimputabilidad, porque ahí tenemos una fecha de cuando empezó su tratamiento, mejoría, empeora, se mantuvo, qué pasó ese día del hecho, tuvo un arranque, tuvo un momento de estrés, dependiendo del caso concreto, para que haya detonado esa emoción, ¿no? Yo creo que ahí el juzgador tiene mucha responsabilidad, porque comentábamos que 8 de 10 personas privadas de su libertad y 8 de 10 personas que andamos en la calle podemos tener alguna situación psiquiátrica no diagnosticada y mucho menos tratada, ¿no? Entonces se da el caso de la infracción y no hubo un tratamiento. ¿Qué procede? No se puede justificar cuando no hubo un tratamiento. Y ya si el juez, el juzgador y los peritos que invite a que hagan el diagnóstico dicen, bueno, pues sí es esquizofrénico, fue un brote psicótico, pero no hay ese portafolio, ese expediente de tratamiento anterior, ¿qué procede? ¿Qué sucede? De inmediato es cuando ponemos la carga en el Estado. Ya. Solicitamos el apoyo y es cuando el Estado tiene la obligación de estudiarlo, analizarlo y determinar si es una persona inimputable, desde luego fundamentando en su pericial por qué lo considero así y qué antecedentes trae. Si puede determinar desde qué tiempo puede estar diagnosticado como inimputable o fue, como te lo digo, un brote momentáneo. Excelente. O sea, sí hay forma de que no sea tan determinante el no haber sido tratado con anterioridad, y es ¿no? algo que se vive día con día, por desgracia. Hay muchas personas que viven momentos que alteran su salud mental, pero no se dan cuenta de ello. Y es cuando tenemos este tipo de resultados. Eso nos da mucho gusto. Gracias. Te agradecemos tu generosidad para compartir tus conocimientos y tu experiencia. Yeshua es tragaños, no es tan joven, tiene mucha experiencia. ¿Nos podrías dar tus datos para las gentes que se identifiquen? Que no solo tratas este tipo de delitos, ¿no? Claro. Entonces, si nos gusta dar tus datos, nosotros los vamos a poner en nuestro corte, en nuestro programa, y te pueden llamar para consultar. Con todo gusto, estamos a sus órdenes, asesorías, seguimientos, todo lo que necesiten en materia penal, estamos dispuestos a apoyarlos con todo el gusto. Les comparto mi número, me pueden marcar directamente o mandarme un mensaje de WhatsApp, es el siguiente, 55 72 13 49 60. Estamos a sus órdenes. Bien, pues muchas gracias, Joshua, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, y también gracias a la producción que hace posible este programa. Estás ya comprometido en Vamos a Ver. Sí, muchas gracias, y gracias a ustedes sobre todo. Los esperamos el próximo programa. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos en Líderes de nuestro tiempo, una voz más allá de las palabras. Agradecemos profundamente a nuestro invitado especial, el licenciado Yeshua Tapia Mosquera, por compartir su conocimiento. Sigue creciendo, reflexionando y fortaleciendo tus valores. Síguenos en redes, dale like y comparte. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Una producción de IA Entertainment Channels, Televisión Digital. IA Entertainment Channels.